Hablar de enfermedad diverticular del colon, para que nos orientemos más o menos, es hablar de unos pequeños saquitos como dedos de guantes que se forman en el intestino grueso. Eso se da no de la noche a la mañana. Eso se da por alteraciones en la motilidad del intestino. Si nuestro intestino tiene un bolo alimenticio, un bolo fecal grande, blando, pues es más fácil para el intestino con contracciones suaves propulsarlo hasta que lo evacuemos. Pero si el intestino tiene un bolo fecal pequeñito, ¿qué cosa pasa? Pues la contracción para empujar ese bolo fecal pequeñito tiene que llevar una presión más alta. Entonces, al generar presiones altas dentro del intestino, aquel paciente que tiene un bolo fecal pequeño, pues tiende a desarrollar la enfermedad diverticular de colon. Es decir, estamos hablando del tamaño del bolo fecal y qué tan blando. Y eso lo determina, pues, nuestra alimentación. Si yo como muchos azúcares, como comidas procesadas, como, pues, no sé, alimentos altos en grasa, eso se absorbe facilísimo. Y lo que llega al intestino es muy poquito. Y todavía el intestino grueso absorbe agua, pues es más chiquitito. Y empieza anunciando todo esto, pues como problemas de que nos llenamos de gases, empieza con otros problemas como que cólicos, como que mucha inflamación del abdomen, como que estreñimiento. Y creo que todo mundo ha tenido esas molestias en algún momento de nuestra vida, por diversas circunstancias, pero la gente que lo tiene muy frecuentemente, llega el momento en que se acostumbra, que es lo normal, y no es normal. No es normal. El problema radica que se está alimentando mal. Esos saquitos, con el paso del tiempo, si continúa la alimentación baja en cantidad de fibra, pues ¿qué va a pasar? Pues esas bolitas de residuo intestinal pequeñitas pueden meterse, pueden taparlo, y como si fuera una apendicitis, producir inflamación, que eso se llama diverticulitis. Pero esas bolitas también pueden llegar a alojarse ahí y no producir diverticulitis, quedar impactado y con los movimientos del intestino empezar a tener una motilidad que erosiona el cuello del divertículo, y son los pacientes que empiezan con sangrado. O esos divertículos pueden en determinado momento llegar a tapar esto, hacer que se proliferen mucho las bacterias aquí, romperlos y producir una diverticulitis complicada. Si bien es cierto que eso era clásico, en las escuelas nos decían, el 60% de los pacientes mayores de 70 años van a tener divertículos, pero de esos pacientes que se complican, nada más va a ocurrir el 5%. Ahora la historia ha cambiado. Nos dicen, de todos los pacientes que se complicaron, fíjate bien, de todos los pacientes, 25% son pacientes menores de 40 años. Oye, pues eso no existía, ¿no? Antes decíamos, si durante un estudio encuentras divertículo en un paciente joven, híjola, repórtalo, te vas a hacer famoso, eso no existe, estudio, ¿sí? ¿No? Un caso de estudio, vas y lo presentas en un congreso, no, hombre. Nosotros nos dedicamos a hacer estudios de endoscopía y te puedo asegurar que en este momento la gente joven, por diversas circunstancias que hacemos endoscopía, de cada 10 endoscopías de colon, gente joven, estoy hablando menores de 40 años, pues prácticamente 3/4 partes tienen divertículos. Entonces, ¿qué pasó? Pues cambió nuestra alimentación.